¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más. El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B 2021-2022. Para mayor información, comunícate al 682-9901 o al 746-0903. Al celular 321-985-1883. Visita nuestra página www.arcaschool.com. Colegio Arca Internacional Bilingüe. Educación con principios y valores cristianos. Bueno, muy buenos días, como siempre en un nuevo programa de La Iglesia Habla y también pues con un súper invitado. Estoy muy agradecido porque el mayor Manuel Novoa haya aceptado esta invitación, entendiendo toda su agenda y esto, y feliz porque hoy vamos a conocer a alguien que está haciendo un faro de luz y sal en un medio empresarial muy importante, y aparte de eso entender cómo se vive en un mundo de esto, ¿no? Entonces, Mayor Manuel, muy buenos días, gracias por haber aceptado la invitación y feliz de tenerlo acá. No, Teo, al contrario, muchas gracias por la invitación. Excelente programa, donde se permite, sí, exponer y contar un poco de testimonios de lo que hacemos en este mundo, que es bastante complejo, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Que no es fácil, pero muchas gracias por la invitación. Bueno, Mayor, que en todo lo que yo estuve viendo, ¿qué concepto tiene usted de la familia? ¿Y cómo es un núcleo familiar? Bueno, la familia para mí es lo más importante, es la esencia de la vida. Excelente. Yo, gracias a Dios, tengo una familia maravillosa. Creo que es una de las grandes bendiciones Amén. Que he recibido de Dios. Estoy casado hace 36 años. 36, Hace pero 36. su merced no revela esa. Pues precisamente por los cuidados que mi esposa ha hecho en mí, Wow, que me cuida sí. bastante. Entonces, Bueno, entonces gracias a la esposa. Sí. Pero 36 años. 36 años, sí, mi esposa Sandra Zambrano, ella trabajó en la Policía Nacional también, se pensionó como odontólogo, ortopedista maxilar. Wow. Tengo dos hijos, mi hija mayor, Paola Andrea Novoa, Sí, estudió Finanzas y Relaciones Internacionales, excelente. terminó su carrera por un convenio que tenía la universidad externado con Australia, hizo una maestría allí mismo en Australia, y hoy en día trabaja conmigo, es la persona que prácticamente lleva las riendas de la empresa, las empresas del grupo empresarial que tenemos, y mi hijo, Manuel Andrés, es ingeniero civil, vive con nosotros todavía, no está casado, trabaja actualmente en una firma de ingeniería americana. Wow, pero Mayor Manuel, o sea, qué bendición. No, primero estoy asombrado con tantos años de casado y que pues uno lo ve y uno dice, no, eso fue como si fuera ayer, ¿no? Que nada pasa. Y también, ojo, muy, muy impresionado de que tu hija mayor esté acompañándote, porque normalmente los hijos no buscan como seguir esa trayectoria de los padres, ¿no? En la parte empresarial, sino que si estudio esto y la cuestión, entonces voy y me abro camino. Ahora, si tuvo la oportunidad de estar en Australia, que es un espacio y una plataforma internacional para diferentes países de ese hemisferio, es de gran bendición que usted tenga ya a su hija, y pues lo felicito por eso, porque lo logró, ¿no? Porque hay otros que... Gracias a Dios, ¿no? Realmente es una bendición contar Excelente. con hijos que también están en los caminos del Señor, y sobre todo que son buenos hijos Wow, y sobre excelente. todo que hacen también servicio a través de lo que hacen. Son personas correctas, esa es la mayor bendición que uno puede recibir, Sí. ¿no? Hoy en día en Y un la mundo en que para la juventud es bastante difícil, principios los hijos y se valores. pierden, los Sí. valores, los principios, por eso es que hay que insistir mucho en ese núcleo esencial de la sociedad que es la familia. Hoy vemos que ha habido procesos de deconstrucción, y los procesos de deconstrucción que se están dando en el mundo están enfocados precisamente a destruir ese núcleo esencial que es la familia. Mayor, menos mal hace ese énfasis y esa aclaración,
porque también, o sea, como su merced lo decía ahorita, hay muchas familias que pierden a sus hijos, sobre todo en la universidad, ¿no? Sí. Que entran a las universidades y se pierden. ¿En qué congregación usted asiste, mayor? Bueno, yo actualmente me congrego en la iglesia El Río, El Río. la iglesia del pastor Andrés Vargas. Sí. Yo inicié en Casa sobre la Roca, Ah, con el pastor Darío Silva. la iglesia del pastor Darío Excelente. Silva. En ese entonces el pastor Sí. Andrés Vargas era pastor en Casa Roca. Ah, súper. Tuve la oportunidad de estudiar 4 años de teología en el Instituto Bíblico de Casa Roca. ¿Cómo así? Sí, Y aparte señor. de eso, teólogo, Aparte mayor. de eso estudié, sí. Buena esa oportunidad de- ecuación, ¿no? Teólogo y polígrafo. Bueno, sí. Bueno, siga, mayor, disculpe que Sí. lo haya interrumpido. Entonces, actualmente me preguntaba dónde me congrego. Sí. Me congrego en la iglesia del Río. Y él fue, pues, pastor o se preparó como pastor en Casa sobre la Roca. Sí, el Perfecto. pastor Andrés es de Casa sobre la Roca. Él estuvo un tiempo en Estados Unidos y cuando él regresó, Sí. Dios puso en sus manos la iglesia del Río, que es la iglesia que en este momento está liderando. Y eso quiere decir que todos tus hijos se congregan allá también. Sí, allá mismo. Sí. O sea, toda la familia. Y sirven allá porque hablabas que también sirven. Sí. Bueno, No, excelente. ellos no sirven en la iglesia, sirven en sus trabajos. Ah, Sí. Bueno, el otro tipo de servicio, ¿no? Ah, ok, no, el otro tipo de servicio todavía no. Todavía no, pero es bueno eso porque es que, mayor, normalmente está ese imaginario, y lo quiero retomar, que el servicio se da solamente en la iglesia. Y se No, tiene que, y resulta que no, el servicio se da en cualquier lugar y en cualquier espacio donde el Señor lo haya colocado. En cualquier lugar, porque precisamente cuando uno está en contacto, sobre todo en un mundo que está tan perdido, hay oportunidades para servir de muchas maneras. Se sirve a través del testimonio, Sí, el buen excelente, testimonio, mayor. la vida correcta. Esa es una forma también de servir. Y yo creo que es la forma más impactante, ¿no? Porque es que cuando uno sirve en la iglesia está para los de la iglesia, en cambio cuando uno está en otro servicio está desimpactando donde hay oscuridad y donde la gente necesita realmente La luz. la luz, excelente. Bueno, hablemos de las empresas porque yo creía que era una sola, acá ya me empieza a sorprender. Bueno, veo que es una empresa grande que hace poco cambió de nombre, que es una empresa también internacional, la que yo vi. Y entonces, ¿cómo es todo esto del mundo empresario? Bueno, antes de pasar a eso, ¿cómo conoce el mayor del Señor y cómo comienza todo este peregrinaje? Y en esa misma línea de tiempo que nos cuente cómo es que llega a la parte empresarial y empieza a desarrollar todo esto. Bueno, permítame invertir un poquito la pregunta, porque Perfecto. primero fue la parte empresarial, el inicio de la parte empresarial, Ah. y después fue que Sí, llegué sí. a la iglesia Casa Roca. Perfecto, dale. Yo me retiré de la Policía Nacional en el año 1994, Sí. en el grado de mayor. Estaba terminando mi carrera de administrador de empresas en la Universidad Central de Colombia. Estaba en el último semestre y por unas cuestiones de traslado, donde me negaron vacaciones y faltándome el tiempo para Sí. 4 meses solamente me faltaba para terminar mi carrera de administrador de empresas, me negaron vacaciones y bueno, tomé la decisión que mejor no continuaba y preferí pues terminar mi carrera estando en la universidad. En ese semestre precisamente hay una figura que se llama la práctica, Sí. práctica empresarial, donde los estudiantes hacemos emprendimiento o podemos hacer una pasantía. Sí. Yo decidí hacer un emprendimiento con un compañero. O sea, hace 26 años más o menos, ¿no? No, hace más, en el 94. 94, 26 años, 26 años. sí, 26 años. Y con un compañero tomamos como práctica empresarial la creación de una compañía, una empresa que se llamó Siglo XXI Asesores. Él era, En ese momento. en ese momento, él era una persona que venía trabajando los temas de certificación ISO, especialmente Sí. ISO 9000, ISO 14000, que en ese entonces era ISO 14000, y pues yo manejaba algunos temas por la relación con la policía. Temas de seguridad. Entonces decidimos crear esa empresa. Terminamos pues obviamente la práctica, la empresa continuó, pues yo ya estaba retirado. Me ofrecieron la oportunidad de ser docente en la Universidad Militar Nueva Granada. Wow, eso Tenía es un privilegio, ¿no? Sí, un amigo, un paisano mío, capitán retirado del ejército, era el director del programa de Administración de Seguridad.
Y me llamó un día y me dijo, ve, mire, me enteré que te retiraste, ¿por qué no vienes a dictar clase a los diplomados y al posgrado? Yo le dije, no, pero yo no puedo dictar clase de algo que no conozco, yo seguridad privada no conozco algo de la seguridad pública. Sí. Me dijo, no, eso es fácil, mire, tome los módulos. A lo colombiano, ¿no? A lo colombiano, tome los módulos. Hágale. Estúdielos, y yo me puse a leer y dije, bueno, pues realmente me pareció muy interesante, dije, me llama la atención inclusive ponerme a estudiar seguridad. Claro. Me inscribí a una maestría con la Universidad Autónoma de Madrid en riesgos, Sí. y empecé a estudiar y bueno, ya me hice docente en la Universidad Militar, estuve 12 años como docente en la Universidad Militar. Sí. Estando allí en la Universidad Militar, tuve la oportunidad de dirigir el Centro de Estudios e Investigaciones de Seguridad y hacíamos tertulias, unas tertulias cada mes, y en una de esas tertulias se invitó al señor Sidney Wise, que es el padre de la poligrafía en América Latina, para que dictara una conferencia sobre el polígrafo. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 1998, 97. 4 años. 4 años después. 4 años después. 1997, a finales del 97, 98. Y me interesó mucho el tema del polígrafo, me puse a investigar, bueno, ya en la policía conocía algo de Sí, eso porque claro. pues nos hicieron polígrafo en alguna oportunidad, y me puse a investigar, me pareció interesante, averigüé que en Colombia no había realmente poligrafía. Ahí En ese entonces. Exactamente, déjeme abrir un paréntesis ahí. Si no había poligrafía, el tipo de poligrafía que practicaban en la policía, entonces era internacional. Era internacional, especialmente los poligrafistas de Estados Unidos, de las agencias Sí. federales que venían a hacer o esos sea, procesos. gubernamental y toda la Gubernamental. Apenas estaba empezando porque Sidney Wise estaba precisamente en ese momento dictando un curso aquí en una empresa que se llamaba Defense System Colombia. Sí. Y le hablé con él, le dije, mire, me parece interesante esto, en Colombia no hay escuelas de poligrafía, en Colombia casi no hay empresas de poligrafía, a mí me gustaría incursionar en ese negocio. O sea, su merced siguió emprendiendo. Claro. Mayor. Entonces él, Déjeme hacer otro paréntesis. Acá quiero hacer un realce. ¿Cuántos años tiene, mayor, si se puede saber? claro, yo tengo 61 años. Pues, pucha, vea, 61 años. Pero es que quiero hacer el realce porque el emprendimiento y la innovación y todo esto acá en Colombia es relativamente nuevo. O sea, podemos estar hablando, siendo generosos, de 5 años, extendiendo 10 años que comenzó con el gobierno Santos y se afianza en el gobierno Duque, ¿no? Y entender de que esta palabra emprendimiento hace 26 años no era como muy bien aceptada, que es que usted no va a salir adelante, que asegúrese en emprender en un negocio realmente, y bueno, todas estas cuestiones que uno sucedía, y resulta que pues hoy vemos que todo comenzó con un emprendimiento, y que eso es para afirmar a las personas que emprender sí se puede. ¿Sí o no, mayor? Sí, claro, ahí cierro por el supuesto. paréntesis, porque vea ya en lo que vamos, comenzó con siglo XXI y ya vamos vio una oportunidad de negocio que no había acá, de implementarla, y simplemente por una conferencia que vino. Sí, perfecto. Entonces hablamos y él me dijo, es muy difícil hacer una escuela de poligrafía certificada por la Asociación Americana de Poligrafía, es muy difícil, es complejo, no es fácil, tiene que cumplirse unos requisitos exigentes. Las trabas Las empezaron. trabas, pero es que son necesarias, porque realmente Perfecto. formar poligrafistas es una tarea bien de mucha responsabilidad, porque un poligrafista tiene en sus manos el nombre, el prestigio, el futuro de una persona. Entonces no es fácil, las escuelas de poligrafía tienen que tener una infraestructura y tienen que tener igualmente docentes que realmente estén capacitados para la docencia en ese campo, que tengan la Sí, experiencia. Entonces, bueno, hablamos y quedamos de que... otro paréntesis ahí, disculpe Sí. que lo vaya interrumpiendo, Tranquilo, usted sabe que tranquilo. esto es charla. Sí. Entonces es máquina y hombre. Sí, claro, por supuesto. O sea, la maquinita no es que, sino el hombre tiene que tener, o sea, tiene que haber una persona muy habilidosa, capacitada y entrenada y especializada en esa área para que, como usted decía, mayor, estamos dependiendo de la dignidad, de la honra del presente y del futuro de una persona que esté en ese proceso. Sí. Sigue, mayor. Entonces, quedamos de que, bueno, que si había la posibilidad lo haríamos, que había que conseguir un grupo de alumnos, etcétera. Paralelamente en ese tiempo, el capitán Jaime Díaz, que en paz descanse,
que me llevó a la Universidad Militar. Ellos tenían una empresa de seguridad que se llamaba Risk Solution, él y un mayor Porque tú haces en inglés. del ejército. ¿Así se vende? Sí, es que eso es muy curioso, ¿no? En nuestro medio, en América Latina, como estrategia de nombre, de marca, Sí. llaman más la atención los nombres en inglés. Es una cuestión, yo diría que es una tara tal vez que tenemos nosotros, que pensamos que lo que es americano, etcétera, y eso es generalizado en casi todos los países. Eso ha cambiado un poquito ahorita por también algunos requisitos que aquí en Colombia no permiten para ciertas certificaciones y acreditaciones tener nombres en inglés, y eso está bien. Excelente. Nosotros tenemos, pues obviamente... Eso no lo sabía, pero Sí, acá estoy aprendiendo. sí. Entonces, paralelamente, mire que curiosamente, paralelamente a eso, un socio de Jaime Díaz y Eduardo Noriega, que eran los dueños de Risk Solution, se retiró de la compañía, y ellos me dijeron a mí: ve, ¿usted no le interesa comprar las acciones de este socio? Entonces yo le dije, pues sí, ¿cuánto valen? Y me dan plazo para Eso empezó a invertir y me dan como plazo, inversor. y me dan plazo para pagar. Bueno, llegamos a un acuerdo. Súper. Y claro, paralelamente estaba yo con el negocio con Sydney White, ya decidimos que íbamos a hacer cursos. Los primeros cursos los dimos en la Universidad Militar, los 2 primeros Wow, cursos. excelente. Pues allí en las instalaciones, con el aval de, pues obviamente... Con los amigos. Sí. Y empezó a funcionar, o yo como socio ya de Risk Solution, cuando ya terminamos el primer curso, pues yo fui alumno del primer curso para hacerme poligrafista. Excelente. Y Desde abajo, bien desde abajo. dediadito. Entonces, a mis socios les dije, bueno, acabo de terminar el curso, vamos a incorporar la poligrafía a la empresa. Era una empresa que se dedicaba más que todo a investigaciones y todos estos temas de asesoría, consultoría en seguridad. Y bueno, la inversión, primero pues era alta, comprar el equipo, era alta la inversión. Otro paréntesis ahí, ¿cuánto cuesta un equipo, por ejemplo, Un equipo de actualizado? polígrafo con los gastos de importación está alrededor de unos 30 millones de pesos. Uy, ese aparatico. Sí, más obviamente que eso hay que sumarle la capacitación, que cuesta 12, 13 millones de pesos, el entrenamiento. O sea, el paquete completo. Como 45 millones el paquete. Entonces, pues hablamos de que inclusive habría que tener unos 2 poligrafistas, y ellos dijeron, no, mire, Y es 2 que... máquinas. Sí, mire, es que de todas maneras nosotros ya estamos como cansados. ¿A usted no le interesa comprarnos una empresa?, me dijeron. Oiga, pero usted aparte de eso de buenas, De eso que dicen bueno, de buenas, pero era de más Dios. bien Dios ahí Sí. obrando y Obrando, cuadrando sí. todo, súper. Sí, porque yo me retiré de la policía, yo dije, pues realmente, bueno, yo sé que no, pues yo puedo emprender y hacer cosas con mi carrera como administrador, pero pues yo sabía que no era fácil, yo sabía que era difícil, No es fácil. pero se fueron dando las cosas, se fueron dando de esa Sí. manera. Me vendieron la compañía, entonces yo me hice dueño de esa compañía con mi esposa, y empezamos a ofrecer servicios de poligrafía. Empezamos a crecer muy rápidamente, tanto que ya tuvimos que capacitar más poligrafistas, incorporar más poligrafistas. Fundamos el instituto en el año 2001. 20 años ya. Creamos el instituto, vino la APA a hacer la inspección, que ellos Sí. llaman, una auditoría muy, muy estricta. Y bueno, por sorpresa de nosotros, el inspector nos dijo: yo he inspeccionado casi todas las escuelas en el mundo y nunca he visto una escuela que cumpla los requisitos al pie de la letra como lo están cumpliendo ustedes. Es que no tengo ninguna, absolutamente ninguna no conformidad. Pero eso es un espaldarazo, porque si un especialista y una organización de estas internacionales les dice eso, mayor, o sea, felicitaciones. Gracias, sí. Bueno, Y eso fue ya hace 20 años, que eran todavía más estrictos. hacer las cosas bien, porque es que ese es el tema, es que cuando uno como empresario o una persona cuando decide hacer un emprendimiento tiene que siempre fijarse la meta de hacer las cosas bien. Sí, Porque totalmente pues de acuerdo. aquí en Colombia pues la gente a veces coge el camino más fácil, ¿no? Buscar Sí, cómo el le hace el cortite. quiebre una cosa a otra. Sí. No, nosotros con Sydney dijimos, vamos a hacer esta escuela, pero vamos a cumplir todo. Vamos a Excelente. dar todas las horas de Con clase que excelencia. son, con excelencia. Es una actividad igual empresarial, que como cualquier actividad empresarial puede estar enfrentada a procesos de corrupción. ¿Ahí ya era cristiano? No era cristiano ahí todavía. Wow, pero vea cómo son las cosas. Permítame ahí también reforzar eso. Porque es que cuando uno piensa que uno llega a los caminos de fe, es que uno tiene un cambio en todo, ¿no? Y resulta que los principios y valores, hablábamos ahorita del hogar,
y por lo que usted comparte acá, mayor, me imagino que en su hogar eso fue lo que le impartieron, porque uno es consecuencia o extensión de lo que en el hogar le enseñaron y lo formaron. Entonces, Mi papá fue policía y era muy estricto y era muy honesto, muy honesto. transparente. Es policía de antes, ¿no? Sí, que pues. eran ejemplares, realmente Sí. eran excepcionales los policías, los Excelente, agentes. ¿no? Mi papá Sí. fue agente de la policía. Excelente. Entonces él siempre nos formó con Principios esa... y valores, y católico, me imagino. Sí, católico, sí. Yo él también católico. era de estructura católica, yo siga, también. mayor. Entonces, bueno, ya ahí, ya fundado el instituto, ya con esta empresa empezamos a crecer y empezamos ya a hacer los cursos, no solamente aquí en Colombia, porque empezaron a venir estudiantes de otros países, Aquí a Colombia. aquí a Colombia a estudiar en el Ah, instituto. Pero entonces quería decir que tenían un buen reconocimiento y nombre, mayor, porque... Sí, sí, Súper. claro. Y también estábamos yendo a otros países a dictar los cursos. Excelente. ¿Qué países podemos nombrar? Perú, Ecuador, Guatemala, Y que tienen Salvador. como un paralelo a nuestra parte Sí. de gobierno, ¿no? Exactamente. Entonces ahí ya empezamos a mirar la posibilidad de abrir operación en otros países. Entonces Hace abrimos 20 años ya. en el 2000, la operación después ya como a los 6 años de estar aquí en Listo, Colombia, entonces, pero obviamente igual nos posicionamos. acá en Colombia, y después En Colombia empezaron a obviamente proyectar. empezaron a venir estudiantes de afuera, íbamos a hacer cursos O sea, un afuera. proceso de 6 años. Proceso de 6, 7 años, entonces ya dijimos vamos a buscar operación en otros países. Abrimos operación en el Perú con unos socios en Perú. ¿Es difícil abrir operaciones en otros países, mayor? No es tan complicado, no es difícil, hay que cumplir las reglas, la reglamentación de cada país. Hay unos países donde son más estrictos que otros, que ponen algunas limitaciones, por ejemplo, en algunos países que el socio local tiene que ser el socio mayoritario, en otros países no, entonces uno siempre busca y hace los estudios de mercado, ¿no? Sí, claro. Sobre todo hay que mirar y analizar las posibilidades de mercado y sobre todo de continuidad del negocio. Sí. Hay que hacer todas las proyecciones Perfecto. y análisis. Hicimos una sociedad en Perú con 2 peruanos, creamos el instituto allá en el Perú Listo. y lo certificamos, aparte de Colombia, certificado allá en el Perú. En el Perú. Y también en el 2011 abrimos operación en Guatemala. Wow. Paralelamente, el 2011 abrimos operación en México, Guatemala con una socia guatemalteca. Yo acabo de llegar de Guatemala, llegué anoche a Guatemala, estamos dando un curso allá. Y en México, Desempacadito sí. de allá. Y en México también abrimos operación en el mismo año 2011, también con una socia mexicana. Excelente. Entonces ya teníamos por cuatro operaciones del Instituto Latinoamericano de Poligrafía. Sí. ¿Sí? Paralelamente la empresa Rick Solution, que fue creciendo, Y seguía funcionando en su seguía área. funcionando. Yo pues administraba, gerenciaba las 2 empresas. Hacia el 2006 mi esposa me habló, me dijo que pues le parecía que yo estaba trabajando demasiado, que estaba trabajando mucho. La ayuda idónea siempre Sí, hay que sí, escucharla, bien, hay que bien, escuchar la bien, ayuda bien. idónea, porque las mujeres ven cosas que a veces uno no ve. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces decidimos vender la empresa Rick Solution, vendimos a los socios que teníamos en ese momento y seguimos solamente con el Instituto Latinoamericano. En el año 2006 conocí la iglesia Casa Roca. Llegué a la iglesia con mi esposa, regañadientes, ¿no? Como suele suceder. O sea, te llevó fue tu esposa. Como suele suceder, Sí, sí, ella había ido a la iglesia la semana anterior y bueno, yo me quedé en casa. La siguiente semana me dijo, voy para la iglesia. Yo pensé mal, como siempre que uno piensa mal, ¿no? Sí. Entonces dije, yo voy contigo. Y me hice en las últimas última filas y estaba predicando el pastor Andrés. Perfecto. Y todo lo que decía el pastor Andrés, recuerdo que la prédica era las cosas que Dios aborrece. Confrontativa, mi Confrontativa. Y entonces él hablaba y yo decía, pero esto me cae a mí, en esto me cae a mí. Yo decía, ¿será que mi esposa le dijo algo a este señor? Dios mío, fuerte lo que... Fuerte. Sí. Y llegó un momento que, no sé, fue como una explosión. Sí. Yo me quebranté en llanto. O sea, yo nunca había llorado. Yo, la verdad, porque siempre en la policía más lo forman a uno,
y en el mundo machista normalmente, Sí, que es el los mundo, hombres no lloran. los hombres no lloran. Sí, eso Yo es ese día falso. lloré como nunca, jamás había llorado en mi vida, me quebranté tanto que pues yo, después mi esposa me contaba y yo no lo creía que hubiera pasado eso. ¿Y tu esposa ahí al lado? Al lado, sí. Cuando el pastor dijo, bueno, que invitaba a quien quería pasar a hacer la oración de fe, es como si me hubieran colocado, yo soy equitador, ¿no? Y conozco de caballo porque fue parte de mi vida en la policía, yo Listo, hice de parte la del parte equipo de de salto carabina. de carabineros, yo Listo, fui perfecto. equitador, como si hubieran puesto un tábano Sí. y me hubieran dado un corrientazo y ella pasé allá de frente a hacer la oración de fe. Y a partir de ahí, pues, un cambio, yo sentí ese cambio, Sí. tanto que al poco tiempo, la semana estábamos haciendo el primer curso que se hace allí y ya como al mes estábamos matriculados mi esposa y yo para hacer los estudios de teología. Así llegué yo a los caminos del Señor. Pero entonces fue fulminante, fuerte y rápido, o sea, Fulminante, eso no fue fuerte y como rápido. todo un proceso que No. a muchos nos ha ocurrido, sino de una vez fulminante y hágale. Sí. Pero tremendo ese testimonio, Mayor. ¿Sus hijos qué edades tenían y cómo hicieron ustedes para involucrarlos? Sobre todo que una de las cosas que hablaba el pastor, que Dios aborrece la mentira, Sí, que aborrece a los mentirosos. sí. Y yo era mentiroso. Yo era mentiroso, Sí. yo era mentiroso y bueno, pero mire, curiosamente estaba trabajando en algo que sirve para detectar las mentiras. Eso es lo que le O iba a sea, decir. uno, Paradójico, ¿no? Paradójico, Sí. ¿no? Pues esa es una de las preguntas que a veces yo le decía a Dios, bueno, usted sabiendo que yo soy mentiroso me escoge para trabajar en algo que es detectar mentiras. Sí. Bueno, pues los planes de Dios son Amén. perfectos, ¿cierto? Amén, Son sí, perfectos. súper. Y bueno, ahí entonces empecé en Casa Roca y ya después cuando vino el pastor Andrés de Estados Unidos me pasé a la iglesia de Río. Mis hijos en esa época estaban muy pequeños, Bueno, súper. estaban muy pequeños realmente. Entonces el estaban- proceso lo llevaron paralelo Sí, y sí, natural, estaba no muy- fue muy impositivo pequeño. ni nada, sino natural. Mi hija estudiaba en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, que es un colegio pues católico, Católico, religiosas, femenino, sí. femenino. Y mi hijo en el San Beato, que también es un Sí. colegio católico. Católico. Entonces, bueno, pues estaban pequeños, ellos estaban pequeños y no... Y ahí acabaron sus estudios. Acabamos los estudios, sí, terminamos en el estudio bíblico. Abrigué la esperanza que tiene quizás todos los que estudiamos teología, pero todavía no la pierdo, ¿no? Porque yo decía, bueno, Dios, ya hice esto, pues a mí me gustaría ser pastor, a mí me gustaría ser evangelista, a mí me gustaría, porque yo me afilié al Ministerio de los Gedeones Internacionales. Yo fui súper. Gedeón. Entonces me correspondía el tema de las iglesias, llevar el mensaje de Gedeón en las iglesias. Y bueno, pues uno entiende hoy en día, después de todo este proceso, que es cuando Dios lo llame a uno, ¿no? Y ahí estamos listos. Lo importante es estar listos para el momento Claro, en que Él no, lo- no, y estar entrenado. Pero vea, Mayor, porque es que uno piensa que cuando se habla de los 5 ministerios en la palabra de Dios, uno piensa que son solamente aplicativos. Claro, puede ser Eh, maestro, pues bueno. Sí. Claro, pero que son solamente, aunque ahí lo especifica, que son solamente aplicativos para la edificación de los santos, tal como lo dice el texto bíblico. Pero cuando uno ya se empieza a dar cuenta de que en el ejercicio empresarial que usted tiene, el gerente funciona como un pastor, Sí, como un claro. evangelista, el CEO. Y usted Claro, entiende ya claro, perfectamente claro. eso porque sus hijos también están haciendo lo mismo en las Donde quiera empresas que uno donde- esté, está haciendo la obra del Exactamente, Señor. está haciendo la obra del Señor. Entonces, pues no es, o sea, claro, es un privilegio y una honra ser pastor de una congregación y estar haciendo pues todo el proceso de lo que hace un pastor. Pero bueno, entonces en ese ejercicio ya hablamos ahorita de empresas, entonces ¿hay más empresas aparte de la que tiene actualmente? Sí, entonces, bueno, ya se cerró el ciclo de Rick Solution, seguí con la parte del instituto, estando en una charla de poligrafía en la Asociación Americana de Poligrafistas, el doctor David Raskin y el doctor John Kercher de la Universidad de Utah, con los que ya nosotros pues, veníamos teniendo Tenían un relacionamiento, teníamos relación, claro. porque los hemos invitado a conferencias en la Asociación Latinoamericana. Yo fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Poligrafía, fundé la Asociación Colombiana de Poligrafistas. Actualmente soy el presidente del comité presidencial de la Asociación Latinoamericana. Entonces, en ese campo del liderazgo del gremio como tal,
teníamos esos contactos y me hablaron de que se estaba desarrollando una nueva tecnología para detectar el engaño aparte del polígrafo, que ya lo habíamos visto en una conferencia. Aparte del polígrafo. Aparte del polígrafo, habíamos visto en una conferencia nuevas tecnologías para la detección del engaño. Me hablaron de qué posibilidad habría de que con el instituto aquí en Colombia, la Universidad de Utah, pues se pudiera hacer un estudio de campo de una nueva tecnología que era la tecnología de detección ocular. Sí, el ODT, Oculomotor Detection Test. Le dije, bueno, por supuesto que sí. Entonces fuimos a Utah, y ya les explico cómo funciona. Fuimos a Utah, hablamos con la universidad, con ellos en la universidad, con la persona que tenía autorización de la universidad para la comercialización de esa tecnología, y decidimos hacer el estudio en Colombia. El IDETEC o el ODT funciona con un rastreador ocular. La metodología es un poco diferente al polígrafo. En el polígrafo hay una entrevista con el profesional, con el evaluador, pero en el IDETEC no hay esa entrevista, sino que la persona directamente se sienta frente a una computadora, le da obviamente una persona que está allí, un técnico, le explica cómo debe contestar, todo lo demás, calibra los ojos, la parte de los ojos, el rastreador ocular está calibrando, midiendo permanentemente, tomando registros de 60, 120 o hasta 240 registros por segundo de los cambios oculares. Cuando la persona está contestando, y si miente, pues va a tener esas reacciones fisiológicas. El rastreador captura esa data fisiológica, la envía a el data center en Utah, allí se procesa, los algoritmos procesan y dan el resultado. Cuando hablamos de esa situación, de esas reacciones, ¿cómo se puede medir eso? O sea, hay, por ejemplo, comprobaciones médicas que le digan a uno, usted segrega tal sustancia y eso genera una reacción en la parte ocular, y eso, ¿o cómo es? Bueno, la base de la detección psicofisiológica, y quiero hacer algo que aquí es algo que tiene, uno no cree que todo esto, uno no cree, pero todo eso está en la palabra, ¿no? Por ejemplo, bueno, Proverbios 6, 12, 13, que dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, es decir, el mentiroso, ¿sí? Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Es que, mire, la Biblia lo dice. Es cuando una persona miente, tiene unos comportamientos, tiene unas reacciones externas. Externas como estas. Sí, hay más textos bíblicos, claro. Tomo para poner el ejemplo de introducir esa pregunta. Siempre que el ser humano miente, algo lo delata. Algo lo delata. Puede ser su comportamiento verbal, dice guiñar el ojo, pues, parpadear, mover los dedos, cruzar las manos, no mantener la mirada. Hay una serie de comportamientos verbales y no verbales indicativos de engaño. Pero lo más exacto, y que nadie puede controlar, porque los comportamientos verbales una persona los puede enmascarar. Sí, claro. O sea, un mentiroso bien entrenado, profesional. Y su merced es experto en eso. Profesional, pues se va a comportar de cierta manera de que no deje ver esos comportamientos, ¿verdad? Muestra una seguridad, etcétera, no va a cruzar los brazos, no va a agachar la cabeza, no va a hacer todas esas cosas que normalmente una persona que está mintiendo, pues inconscientemente hace. Sí. ¿Qué sucede adicionalmente a eso? Cosas que sí no se pueden enmascarar, que son las reacciones de nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Cómo es eso? Nosotros, los seres humanos, tenemos un sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central controla toda la parte consciente, ¿no? Sí. Toda la parte consciente. Si, por ejemplo, que me rasque la cabeza, ahí está actuando mi parte consciente. Si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Sí. El sistema periférico nervioso periférico, está compuesto del sistema somático y el sistema nervioso autónomo. Esa parte es inconsciente. El sistema nervioso autónomo son dos nervios que son el simpático y el parasimpático, están conectados con todos los órganos a través de nuestra médula espinal, en toda esa conexión. En situaciones normales, nuestro sistema nervioso está en equilibrio. Si tú vas caminando por una calle y te ladra un perro, de pronto pasa por una reja y sale un perro de esos que ladran duro, grande, tú claro, ¿no? Te asustas, ¿verdad? Pero no te asustas, ¿qué es lo que sucede? El sistema simpático como mecanismo de defensa se activa. Entonces el corazón
empieza a bombear sangre con más fuerza, Sí. es decir, un aumento en la presión sanguínea. ¿Sí? Sí. Hay aumento en la conductancia electrodérmica de la piel. Nosotros tenemos conductancia electrodérmica en la piel porque ¿qué tenemos? Las capas, la dermis, la epidermis, la endodermis, los vasos, tenemos los vasos que están llenos de agua, que es el sudor, ¿sí? Las glándulas sudoríparas, que están ahí quietas, pero cuando hay activación simpática, ese líquido se mueve generando conductancia electrodérmica, aumento de la conductividad electrodérmica de la piel. ¿Qué sucede adicionalmente? Hay supresiones respiratorias por la activación simpática y parasimpática. El simpático es activador, el parasimpático es regulador. Entonces, para volver a la normalidad, entonces sube tu presión sanguínea, tu tensión arterial, parasimpático lo regresa, entonces es una reacción fisiológica involuntaria que se dio. Con el sistema electrodérmico pasa lo mismo y eso no lo puede controlar nadie. Y siempre que mentimos tenemos esa, quizás no de la misma manera que el perro nos ladra o que vamos caminando por una calle y viene el carro que frena, suena las llantas, el pito, o que un hombre entra quieto, todo el mundo en un asalto, lo que sea. Quizás no esa misma proporción es la reacción, pero hay esa misma reacción. ¿Frente a qué? Un estímulo que ya no es el perro, que ya no es el carro, sino es la pregunta. Excelente. La pregunta, como por ejemplo, ¿ha consumido usted una droga ilegal en los últimos 6 meses? Pero ya lo hemos visto en la entrevista, ¿no? Y hemos hablado de las drogas y hemos hecho, en la entrevista hemos hablado de eso. Si la persona lo ha hecho y decide mentir, porque pues la mentira es una decisión voluntaria. Y cuando a nosotros nos hacen una pregunta sobre un tema como ese, pues nosotros sabemos si lo hicimos o no lo hicimos, porque cuando me hacen la pregunta automáticamente viene la evocación, el recuerdo a mi cerebro. Entonces allí se toma la decisión, miento, automáticamente el simpático se activa y genera esos cambios. Y eso se puede identificar. Esos cambios eso se expresan en el aparato. Esos registros, esas reacciones fisiológicas son las que mide un instrumento como el polígrafo. ¿El polígrafo qué es? Un instrumento de medición fisiológica que tiene unos componentes que son los mismos componentes que usan los médicos. La banda de cardio, el sigmomanómetro, la banda de cardio es la misma que usa el médico cuando nos toma la tensión arterial, está conectada al polígrafo. Un neumógrafo, que son 2 bandas, una torácica y una abdominal, conectadas al polígrafo, mide los cambios en la respiración. Y unas plaquetas que van colocadas en los dedos, unos electrodos desechables, puede ser plaqueta o electrodos, están midiendo los cambios en la conductancia electrodérmica de la piel cuando estamos en esa fase de recolección de las gráficas. Esa es la, digamos que la última fase de un examen de polígrafo, la medición fisiológica, el INTES. Empezamos por la entrevista pretest. La entrevista pretest. Sin ningún aparato ni conectado ni nada. Es una entrevista común y corriente, normal, que entre otras cosas es una entrevista amigable, no es una entrevista tipo interrogatorio. Al contrario, es una entrevista donde yo necesito y donde se debe dar un rapport para que la persona tenga la oportunidad de contarme. Mire, hay cosas como esas, que le pregunte a una persona si ha consumido una droga, puede que la persona la consumió en el colegio hace tantos, 20 años, 30 años, 40 años. Pues si lo oculta, va a tener la reacción, pero si lo dice, sí, yo hace en el colegio, quizás eso no le perjudique para una toma de una decisión de un empleo, quizás eso no porque fue hace tanto tiempo, pero si no lo dice, va a tener reacción. Ahora, las preguntas tratan de ser cerradas, lo más cerradas posible, en el último 6 meses, en el último año. Por ejemplo, usted robó algo de valor en sus empleos anteriores. Entonces, si la persona ha robado algo de valor y se le explica qué es valor, ¿no? Porque hay que explicarle en la entrevista, por eso se le explica. La persona es consciente de lo que estoy preguntando. Adicionalmente a eso, cuando yo repaso las preguntas, porque nosotros antes de hacer la medición fisiológica de la entrevista sacamos las preguntas y le decimos, bueno, ahora vamos a pasar a la medición fisiológica. Las preguntas que le voy a hacer son las siguientes, ahí ya las cerramos, estructuradas de contestar con un sí o con un no. Entonces la persona ya sabe que si está mintiendo, no está mintiendo. Si miente, tiene esas reacciones fisiológicas que el polígrafo las graba, las vemos en unas gráficas, es como la gráfica de un electrocardiograma, un electroencefalograma, igual, son gráficos, y a partir de allí hacemos los análisis aplicando metodologías de calificación, de análisis y calificación que están validadas científicamente. Las técnicas que usamos en polígrafo son técnicas validadas científicamente, sistemas de validación, pero adicionalmente a eso
los algoritmos, porque hoy los polígrafos son computarizados. Anteriormente, O sea, ¿tienen inteligencia artificial? no, los todavía polígrafos no, el polígrafo no tiene Pero inteligencia. pueden tener inteligencia artificial. Las otras tecnologías que vamos a hablar más adelante. Listo, perfecto. Entonces, el algoritmo del polígrafo va a confrontar y va a corroborar la calificación manual numérica que yo hice como poligrafista. Entonces, la decisión que se toma, el diagnóstico que se hace, pues tiene un porcentaje muy alto de exactitud. Eso es lo que le iba a hacer una pregunta ahí. ¿Cuál es el margen de exactitud? El polígrafo, en el caso del polígrafo, depende de la técnica. Las técnicas de poligrafía... ¿Cuántas hay? En este momento usamos técnicas validadas, 6 técnicas validadas. Entonces, hay técnicas para hacer exámenes evidenciarios, que son los exámenes que se usan, por ejemplo, en un juicio, ¿sí? Sí. Pues caso de un homicidio, caso de una Perfecto. investigación criminal, que eso se llama un examen evidenciario. Hay que usar técnicas que tengan niveles de exactitud más allá del 90%. Entonces, la es técnica, alto. claro, hoy en día tenemos una técnica que tiene 93%, que es la técnica zona comparación Utah, que fue desarrollada por los científicos de Utah. Y todo eso es certificado. Sí, claro. Excelente. Y las técnicas de exámenes que se llaman exámenes específicos o exámenes pareados, se usan técnicas que tengan como mínimo un 86% de exactitud. Pero igual es muy alto. Es que para mí, a Claro. partir del 70 es Claro, alto. claro. Y para exámenes de múltiples temas, entonces se puede usar técnicas que tengan más de 80%. Es decir, que si nosotros promediamos las diferentes técnicas entre 80 y 93, pues el porcentaje de exactitud del polígrafo podríamos decir que es 87%. Sí. Pero si estoy usando la técnica Utah, estoy teniendo un 93%. Ahora, eso dependerá también del resultado numérico que arrojen las gráficas. Entre más alto sea después de los niveles de corte que hay, Sí. por ejemplo, en el Utah son más 6 o menos 6. Si saca un más 18, es una persona que está diciendo la verdad. Con un más 6 está apenas en el borde, pero con un más 18 la probabilidad de error, por los datos normativos que se han analizado y Sí. aplicado estadísticamente, la probabilidad de error es muy mínima, de que 0,001. Mayor, ahí me salta otra pregunta. En ese margen de más 18, más 6 y hacia abajo, ¿cómo, cómo se creó esa estandarización de evaluación en la parte de la poligrafía? Se crea a través de análisis estadísticos, precisamente. Listo. Pura estadística. Pura estadística, exactamente. Eh, Que están ligados a los algoritmos y los algoritmos pues obviamente interpretan. Yo lo que Sí, hago es perfecto. que un resultado, por ejemplo, de más 18, más 20 o menos 20, menos 22, ¿Cuánto es lo máximo cuando uno llega a la parte de la verdad? Que diga, este man está diciendo toda la verdad. el puntaje de corte es 6, más 6 o menos 6. Listo. Es ahí. Ahí, entonces, si tuvo Tiene- más 6, dijo toda la verdad. Sí. Y si tuvo menos 6, seis, algo pasó ahí con Listo. mentira, con algo que no es Perfecto. verdad. Entonces, el polígrafo tiene esa connotación de que, pues, hoy en día, con los polígrafos computarizados, anteriormente eran análogos. Sí. Antes eran unas cajas grandísimas. Sí, yo me ¿no? acuerdo de eso. Después fueron unas maletas, unos maletines, y ya hoy en día es un instrumento muy pequeño, carga un Sí. maletín muy pequeño, pues son computarizados, son polígrafos computarizados. Los desarrollos que han venido haciendo los fabricantes y los dueños de los algoritmos son muy buenos, y por O sea, eso software. podemos decir, sí, podemos decir el software, podemos decir que el polígrafo es una herramienta muy confiable para detectar el engaño. Ahora, ¿qué pasó en el 2008? En el 2008 la Academia Americana de Ciencias Forenses, que es quien regula prácticamente a nivel mundial las ciencias forenses y las disciplinas forenses, clasificó como disciplina forense una disciplina que se llama evaluación forense de la credibilidad, y la define como el uso de tecnologías y técnicas para evaluar la credibilidad, tecnologías como el polígrafo, el escáner de resonancia magnética funcional, escáner cerebral, la detección ocular de engaño y otros. Wow, excelente. Y técnicas más que todo aplicadas en psicología, ¿sí? Las técnicas de entrevista e interrogación entran allí, y a partir de ahí pues hay un desarrollo muy importante, nuevas tecnologías para detectar el engaño diferentes al polígrafo. Entonces primero viene el IDTech, el ODT, que se hizo el estudio en el 2011 y se lanzó al mercado en el 2014. 3 años. 3 años duró Super. los estudios,
Y hoy en día es una tecnología que pues obviamente es muy usada, tiene un nivel de exactitud cercano al 86%. Wow, excelente. Sí. Pero entonces el polígrafo sigue ganando. Sí, sí, el polígrafo sigue siendo una herramienta, la herramienta más confiable, indudablemente. ¿Qué otras tecnologías hay? Estamos hablando de ya del 2014 y Sí. obviamente nosotros como pioneros de la poligrafía en Colombia, pues fuimos los pioneros también de la tecnología ocular en Colombia. Súper. Entonces fuimos los que empezamos aquí en Colombia, ahorita ya hay otras pues empresas que lo usan y lo venden, etcétera, lo comercializan, pero nosotros fuimos los pioneros igualmente que el polígrafo. Pero tengo entendido que su empresa es la líder a nivel de Colombia, Mayor. Colombia y hemos tenido, sí, el liderazgo a nivel latinoamericano. A nivel también, latinoamericano. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, 2014, pues obviamente se siguen desarrollando más tecnologías. En el año 2019, antes de la pandemia, Sí. 2018 tal vez no, finales de 2017, empezamos a estudiar los temas relacionados con las imágenes ópticas transdérmicas. ¿Qué es Una eso? tecnología que a través de la cámara del computador, Sí. está haciendo fotopletismografía. Entonces está mirando lo que pasa a nivel de la cara, toda la parte de irrigación sanguínea, y está permitiéndose a través de allí mirar las variabilidades en la frecuencia cardíaca y otros cambios que hay cuando decimos excelente. mentiras. Entonces, en 2017 tomamos contacto con la Universidad de Toronto, el doctor Can Lee, que ha venido estudiando ese tema, inclusive patentó un sistema de detección del engaño a través de fotopletismografía remota. La tecnología tiene aplicación médica en el campo médico. Hoy en día es por excelente. el celular, es posible que una persona sepa cuál es su frecuencia cardíaca, su variabilidad de frecuencia cardíaca, y ¡Qué avance! mantiene, sí, y es muy exacto, porque lo comprueba uno con el oxímetro de pulso y Sí. es exacto la medición. Entonces, aplicada ya esa tecnología que aplicación médica al engaño con la patente que obtuvo el doctor Canlí, tomamos contacto y empezamos a desarrollar aquí en Colombia los protocolos para implementar la tecnología de imágenes ópticas transdérmicas como una herramienta también para la detección del engaño. Y mire qué curioso, porque fue 2017, 2018, ya esto estaba listo, en 2019 vino la pandemia en 2020, Sí. que obviamente paralizó toda la actividad. Sí. La empresa nuestra pues prácticamente quedó paralizada. Yo mantuve la planta de personal sin sacar de empleados todo el año de la Excelente, pandemia, felicitaciones, porque Colombia. pues uno entiende que Claro. en una situación de esas botar un empleado es algo muy, muy delicado. Entonces mantuvimos el tema, pero paralelamente tuvimos la oportunidad, ya veníamos trabajando con la tecnología de imágenes ópticas transdérmicas, entonces pudimos continuar la operación Y avanzar. porque son remotos, son Sí, exámenes sí. que puede hacer uno remotamente. La Wow, persona pero- no tiene que presentarse a una casa, a una oficina. no. Y hoy en día la usamos. Yo ahorita salgo de aquí a hacer unos exámenes de imágenes ópticas transdérmicas para un cliente en Ecuador, en Guayaquil. No, pero, Entonces- bueno, ¿cómo proyecta usted toda esta tecnología? Porque, por ejemplo, ahorita todo el desarrollo, acabo de ayer, la semana pasada vi el nuevo procesador de IBM en cuanto a computación cuántica, 172 qubits. O sea, me imagino que usted está bien enterado de todo eso. ¿Cómo va a ser el desarrollo? Porque yo creo que eso va a potencializar mucho, articular todo lo que es el imaginario cuántico de computación cuántica con inteligencia artificial, porque los dos están correlacionados. En ese ejercicio, ¿cómo se va a articular, Mayor? Yo iba precisamente para allá. Ah, bueno, excelente. Mi hija se casó hace 5 años. Sí, perfecto. Sí. Ya hace bastante. Bueno, es que para su merced 30 y pico, 5 entonces ya años. 5 años es... Y su esposo, un ingeniero mecánico, Andrés Cuestas, un hombre muy brillante, un hombre muy Sí. inteligente, trabajaba en una empresa de productos de agrícola, de campo, y se retiró hace 3 años y se vino a trabajar a la empresa. Entonces ellos prácticamente tomaron el liderazgo, porque yo pues sí. me dedico a otras actividades, de clases, de otras actividades. Jubilado caribeño, como dicen por ahí. No, pero trabajando todavía. No, porque- por eso. trabajando No, es que todavía, cuando trabajando, esa es trabajando una mucho. expresión que se está adoptando, que el jubilado caribeño trabaja, Sí. o sea, trabaja, no sea jubilado. Y mi yerno, ha sido muy inquieto y empezó a meterse en los temas y a estudiar los temas de transformación digital e Ah, inteligencia ok. artificial.
Súper. Inclusive me convenció, yo también hice un curso con MIT en transformación digital e inteligencia artificial y empezamos a mirar qué podíamos hacer en el campo de la evaluación de la credibilidad aplicando inteligencia artificial. Excelente. Vino aquí a Colombia en el año 2019 Satya Nadella, el presidente mundial de Microsoft, y conoció los desarrollos que estábamos haciendo nosotros de inteligencia artificial, que es un test predictivo de riesgos basado en inteligencia artificial. Ustedes como empresa, nosotros como empresa, en cabeza de su yerno. Sí. Wow, excelente. Entonces allí hubo una firma, un memorando con Microsoft, donde nosotros somos una de las empresas plataforma de lanza de la inteligencia artificial en Colombia. Hoy en día estamos trabajando en inteligencia artificial. Excelente. Nos acaban de dar una patente. Mi yerno logró una patente de un sistema nuevo, una máquina nueva de medición de engaño que utiliza algoritmos de inteligencia artificial. Entonces tenemos el producto como tal está en desarrollo para salir al mercado, pero ya estamos trabajando test predictivos de riesgos que permiten predecir con niveles de exactitud bastante altos, porque la inteligencia artificial, a diferencia de los algoritmos de regresión logística, es mucho más exacta. Entonces, hoy en día tenemos esta gran oportunidad. Eso hizo que creáramos una nueva empresa que se llama Novae System, que es la empresa que está dedicando a todos los temas de tecnologías, inteligencia artificial, transformación digital, y se creó una empresa en Estados Unidos que se llama Predicto. Entonces esa es la... Mayor Manuel, usted me deja sorprendido. Dios mío, me deja sorprendido porque... Eso es gracias señor, a... O sea, el Eso Señor es gracias a nuestro Padre Celestial, sí, que es el Señor, y gracias al Señor, Señor, porque es sorprendente y lo felicito, lo quiero felicitar porque a sus 61 años estaba aprendiendo, su yerno le dijo, venga y usted, vamos a hacerle, y lo quiero felicitar porque desde el punto de vista de todo lo que está desarrollando Microsoft, de todo esto de lo que es el metaverso, y que dentro de todo ese desarrollo que se está desarrollando también con la parte de Facebook, ustedes están como única empresa, me imagino, en el desarrollo de estas tecnologías. Hay otras tecnologías, hay otras empresas trabajando, haciendo desarrollo de inteligencia artificial, pero en el campo de la evaluación, en el campo de evaluación de credibilidad solamente estamos nosotros. Ustedes, y a nivel latinoamericano me imagino que también. Sí, claro. A nivel latinoamericano somos la única empresa que está haciendo ya desarrollo y aplicación de inteligencia artificial en ese campo. Entonces estábamos hablando su merced me hablaba solamente de América y América y América. ¿Se conoce algo de estos avances a nivel, por ejemplo, de China, de la Unión Europea, de Rusia, de Israel? ¿Tiene algún tipo de relacionamiento con ellos? Sí, claro, ellos también están haciendo algunos avances, pero no han llegado al nivel en que estamos nosotros ya con productos reales de inteligencia artificial. No puedo creerlo. En cuanto a mediciones, la parte de detección ocular también la hay en Europa, hay algunos desarrollos rusos, israelitas. Están trabajando, los chinos están muy fuertes en ese tema, los chinos trabajan mucho el tema de inteligencia artificial. Lo que pasa es que no son muy dados a la aplicación en este campo de la evaluación de credibilidad. Pero eso es una ventaja también porque pues para su merced no debe ser relevante ni interesante que quieran meterse ahí en el mercado, porque ahí sigue siendo... Bueno, que mire, yo la verdad uno de los principios como empresario que yo siempre he tenido es que no hay que temerle a la competencia. No. Hay que temerle a la propia incompetencia. Excelente apreciación. O sea, no hay que temerle a la competencia, porque entre más competencia uno tenga, yo considero que entre más competencia uno tenga, va a haber más demanda. Sí. Porque va a haber más oferta. Entonces... Y si la oferta es buena y la competencia es buena, lo que pasa es que un negocio, una actividad se va a desarrollar mucho más. Ese es mi pensamiento. No, y es totalmente porque eso es lo que se ve en el mercado hoy en día. Mayor, para terminar ya, que nos quedan los últimos 5 minutos y lo tengo que aprovechar. 2 preguntas. Las empresas que ha creado, yo estoy trabajando en el mundo de las inversiones, ¿tienen posibilidad de inversión accionaria? Sí, sobre todo el proyecto la patente que nos dieron. Excelente. Estamos buscando inversionistas, bien sea o para que compren la patente y puedan desarrollar el producto, o que sean inversionistas para el desarrollo de ese producto. Wow, excelente. Bueno, esa era una pregunta. La segunda pregunta de final. ¿Qué desafío
El programa La Iglesia Habla está dentro de la emisora Desafío Online. ¿Qué desafío le deja a usted, ojo, a toda la comunidad cristiana evangélica que está en el mundo empresarial y la que no está en el mundo empresarial y que posiblemente en el futuro va a estar? ¿Qué mensaje usted les puede dar para que puedan entender de que estar en el mundo empresarial no es malo, ni es oscuro, ni es pecado, sino realmente es una oportunidad para hacer faros de luz como hasta el día de hoy usted lo haciendo? Bueno, mire, esa pregunta es bastante amplia, pero se la voy a resumir y se la voy a replantear. El desafío indudablemente que hoy tenemos la iglesia cristiana es el desafío que tenemos frente a lo que está pasando en el mundo en estos procesos de deconstrucción. Definitivamente nosotros tenemos que convertirnos en esa luz, en ese faro, y sobre todo que nosotros tenemos que dar a conocer la palabra de Dios. Vea, mire lo que está pasando. Hoy en día a lo bueno lo llaman malo, ¿sí? Sí, totalmente. Eso es lo que está pasando, los procesos de deconstrucción. Mire cómo en este momento la agenda es una agenda global, la agenda abortista, la agenda feminista, la agenda de identidad de género, donde nosotros como cristianos tenemos que impactar, tenemos que darle luz al mundo que se está perdiendo. Ese es un gran desafío que tenemos nosotros, un desafío muy grande. Como empresa, pues obviamente el desafío es que hay que hacer empresa. Colombia en este momento necesita empresa. Todos los países, después de la pandemia, aunque Colombia ha tenido una respuesta de crecimiento económico importante, creo que hoy más que nunca se necesita el emprendimiento, la libre empresa, ese concepto de la propiedad privada y de la libre empresa. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser luz, pero también darle a la gente la esperanza, un mensaje de esperanza, que no todo está perdido, que hay muchas oportunidades, que nada sacamos con que nos regalen todo. O sea, cuando la gente se acostumbra a que le regalen, el país no avanza, una sociedad no avanza cuando todo es regalado. Lo que hay es que trabajar, hay que producir. ¿Y cómo se produce? La empresa. Sí, o sea, de la única forma que haya producción es por medio y de algo empresa. para cerrar, mire, no me lo ha preguntado, pero usted me dijo algo que me hizo caer en cuenta de algo, que a veces hay gente que dice, no, yo me meto así en empresa porque entonces eso hay muchos problemas de corrupción, de no sé qué cosas, y la gente a veces se abstiene de eso. Nosotros vivimos en un mundo que es eso, corrupto, son los últimos tiempos, no tenemos ninguna otra opción y tenemos que vivir allí, no podemos apartar a una montaña y tenemos que cumplir la palabra que dijo el Señor, la gran comisión. Pero adicionalmente a eso, mire, el tema de la política. ¿Por qué la gente, muchos cristianos dicen que no, que la política, porque todos son corruptos? Pero es que si nosotros nos metemos allá, pues van a seguir siempre los mismos corruptos. Entonces hay que meterse allá. Yo digo una cosa, no hay que politizar el cristianismo, pero sí hay que cristianizar la política. Es una palabra del pastor Darío Silva. Sí, señor. Excelente. El pastor Darío Silva nos insistía mucho en eso, y yo creo que tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque nos da miedo estar allá, que porque todo es negro, todo es oscuro, corrupción. Pues precisamente hay que cambiar eso. ¿Y quién lo puede cambiar? Cristianos, hombres de fe, hombres temerosos del Señor, que no lleguen a hacer esas prácticas. Lo mismo en las empresas. Las empresas hay corrupción, por supuesto, hay corrupción, hay especialmente a nivel estatal para acordarte un contrato. Uno tiene que fijarse una meta y de hecho, de primera instancia, trazaron esa línea con las personas que me le dicen no, dice, aquí yo no doy plata a nadie. Y eso va siendo costumbre, porque también van a haber personas allá que dicen, oiga, qué bueno que esto sea así. Entonces no debe darnos temor a meternos al mundo, no, es un desafío grande que tenemos y tenemos una gran responsabilidad allí nosotros. Mayor, lo felicito de todo corazón porque todo lo que el Señor y lo que más le felicito y le celebro es eso, que usted tiene presente constantemente al Señor, que hasta donde al día de hoy lo ha llevado, es el Señor que lo ha llevado de la mano, quien le ha ayudado, quien le ha provisto, quien le ha articulado a todas las personas y rodeado de todas las personas para que sus empresas puedan ser modelos, no solamente nacionales, sino también internacionales. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, y gracias a ti, Teo, por la invitación y sobre todo algo que yo siempre digo, heme aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, aquí estoy a tu servicio. Y esa es una digamos, actitud que uno debe tener. ¿Para qué? Para que lo vaya llevando. Amén. Y uno debe dejarse llevar. De mansedumbre y humildad. Bueno, Mayor,
Dios me lo bendiga, muchas gracias. Amén. Bueno, a todos los que se conectaron, vea, hoy tenemos un súper testimonio, emprendedor a los 61 años, y estoy muy feliz por este programa que se ha realizado. Bueno, los esperamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla el próximo lunes. Conéctense y Dios los bendiga. Bye.